Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sección de la semana 11. El tema es la administración de los pasivos corrientes. Lo pueden ustedes revisar a detalle en el capítulo 15 de nuestro libro base. ¿Qué son los pasivos corrientes? Bueno, también son llamados pasivos espontáneos o pasivos de corto plazo. Sabemos nosotros que dentro de la estructura del balance general están del lado izquierdo de la ecuación contable los activos que se dividen en activos corrientes y activos fijos. Y del lado derecho aparecen los pasivos y el capital contable. En el lado de los pasivos existen los pasivos de corto plazo, espontáneos, ¿sí? O corrientes. Y luego abajo están los pasivos de largo plazo. Vamos a hablar aquí de la primera parte, que son los pasivos espontáneos, corrientes o de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando junto con la semana pasada acerca del capital de trabajo, ¿verdad? El capital de trabajo neto, que considera tanto los activos corrientes como los pasivos corrientes. Esa diferencia que hay entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, pues es lo que me da mi capital de trabajo. Ya hablamos acerca de cómo administrar un poco las cuentas de los activos corrientes. Se vio algún ejemplo con la determinación del ciclo de conversión del efectivo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los pasivos corrientes. ¿Qué son los pasivos corrientes o los pasivos espontáneos? Surgen de la operación normal de un negocio. Por ejemplo, cuando un minorista realiza un pedido de bienes para inventario, el fabricante de esos bienes normalmente no exige el pago de inmediato, sino que otorga un préstamo a corto plazo que aparece en el balance general del minorista en el rubro de cuentas por pagar. La empresa compra materia prima, esa materia prima se le entrega o la entrega el proveedor y el proveedor le da un documento amparando la recepción de la mercancía y la registra el que recibe la mercancía en cuentas por pagar y en inventarios, ¿verdad? Cuanto mayor sea el número de bienes que solicita el minorista, mayor será el saldo de las cuentas por pagar. En el caso de lo que estamos hablando aquí del minorista y el mayorista, ¿verdad? Por otro lado, en respuesta al incremento de las ventas, como está comprando más y le están dando crédito y está aumentando sus inventarios, sus cuentas por cobrar, perdón, sus cuentas por pagar, y por lo tanto se espera que se incrementen las ventas, pues también va a haber un incremento en las deudas acumuladas, que es el otro componente de los pasivos espontáneos. ¿Qué son las deudas acumuladas? Se componen de los salarios, ¿sí? Que van a elevarse debido a mayores requerimientos de mano de obra, de trabajadores, de personal, y también los impuestos, como resultado de mayores operaciones o actividades comerciales. No nada más mayores ganancias, porque no necesariamente pueden ser únicamente esos impuestos, sino hay formas de, el impuesto ya ven que el IVA no se traslada inmediatamente, sino se traslada después. Entonces son deudas acumuladas, se va a tener que pagar, ¿verdad? Así como los salarios, si se pagan, que lo haremos al final del día del tema de hoy, cómo son las deudas acumuladas en el caso de los pasivos espontáneos. Estos pasivos son formas de financiamiento a corto plazo sin garantía, es decir, financiamiento a corto plazo que se obtiene sin dar en garantía activos específicos como colateral. No hay ningún crédito con un colateral o con una garantía dada, ¿sí? Son créditos sin garantía. El tema de la administración de las cuentas por pagar. Administración por parte de la compañía del tiempo que transcurre entre la compra de materias primas o productos
y la realización de pago por el proveedor. Si pensamos en una empresa manufacturera, bueno, pues la administración por parte de la compañía de las cuentas por pagar se mide desde el tiempo en que se recibe la mercancía, en que se compra la materia prima, ¿verdad? Y el tiempo en que se va a realizar el pago de esa materia prima. Puede ser que sea antes de que termine el proceso del producto, de la conversión de la materia en producto terminado, ¿verdad? O puede ser que una vez que ya se produjo el artículo o se manufacturó, las materias primas se transformaron, se vendió, entonces ya se paga. Bueno, pues ese es el periodo que transcurre entre la compra de la materia prima y la realización del pago de esa materia prima. Si es una comercializadora, compra mercancía y una vez que la vende, pues puede empezar a pagar o no la puede empezar a pagar. ¿Por qué? Pues porque el periodo de pago establecido puede ser más largo que el que tarda él en vender la mercancía. Generalmente así sucede. El periodo promedio de pago es el componente final del ciclo de conversión del efectivo que vimos la semana pasada. El periodo promedio de pago consta de dos partes. En la actualidad, la parte número dos que voy a mencionar ahorita, pues ya no es tanto así, tan relevante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no se manejan generalmente cheques. Pero bueno, la primera parte es el tiempo que transcurre desde la compra de las materias primas o mercancía hasta que la empresa envía el pago, ¿sí? Ese es el periodo promedio de pago. Desde que compro la mercancía hasta que pago. Ese es el primero. Y la otra parte es el tiempo de flotación del pago, es decir, el tiempo que transcurre desde que la empresa envía su pago hasta que el proveedor retira los fondos de la cuenta de la empresa. Anteriormente les decía yo, bueno, pues voy a pagar mis compras de mercancía o materias primas a los 8 días de recibida la mercancía. Bueno, pues ahí empieza el periodo promedio de pago. Desde que recibo la mercancía, envío el pago, el cheque lo envío, llega el cheque con el proveedor y hasta que éste retire el dinero de mi cuenta, hasta ahí se cierra el periodo promedio de pago. Les decía yo que el tiempo de flotación ya casi se va eliminando, puesto que son transferencias electrónicas, ¿verdad? A través de SPAY, hoy hago la transferencia y hoy mismo se retira el dinero de la cuenta y se abona a la del proveedor. Cuando el vendedor de bienes no cobra intereses ni ofrece un descuento al comprador por pronto pago, la meta del comprador es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su calificación crediticia. Esto significa que las cuentas deben pagarse el último día posible, según los términos de crédito que establece el proveedor. En otras palabras, si el crédito es a 7 días, pues yo no voy a pagar, o no es correcto ni conveniente financieramente que pague el día 1, el 2 o el 3, sino que voy a pagar hasta el día 7, ¿sí? Siempre y cuando no me perjudique en cuanto a la calificación crediticia se refiere, ¿sí? Aquí lo importante es pagar el último día posible al proveedor. Adicionalmente, algunas compañías ofrecen de manera explícita o implícita un periodo de gracia que extiende unos cuantos días más la fecha de pago establecida. Si el hecho de aprovechar el periodo de gracia no pone en riesgo la relación del comprador con el vendedor, el cliente normalmente aprovechará ese periodo de gracia. ¿Sabes qué? Te doy crédito a 7 días, pero si me pagas a los 10 días, pues no hay ningún problema, te doy un periodo de gracia de 3 días. Bueno, si eso no perjudica la calificación crediticia, pues hay que aprovechar ese periodo adicional, ¿verdad? Cuando el vendedor no ofrece ningún descuento ni ningún beneficio monetario. Los términos o condiciones de crédito que ofrecen los proveedores a una compañía permiten a esta diferir los pagos de sus compras, como el costo para el proveedor por tener su dinero inmovilizado
en mercancía, después de venderla se refleja en el precio de compra. El comprador ya está pagando de manera indirecta por este beneficio. Quiere decir que el proveedor sabe que el precio que está marcando al comprador va por ahí implícito un costo de financiamiento, ¿sí? No es como pagar de contado, no lo hacen explícito, ¿verdad? Pero ya saben que hay un precio un poquito más arriba por el crédito que se nos está dando o que estamos dando. En ese caso, el comprador debe analizar con cuidado las condiciones de crédito para determinar el mejor momento para pagar al proveedor. El comprador debe sopesar los beneficios de postergar el pago al proveedor, tanto como sea posible, contra los costos de desaprovechar el descuento por pronto pago. Bueno, aprovechar el descuento por pago de contado se da cuando una firma, eh, dice, si una firma decide aprovechar el descuento por pago de contado, debería pagar el último día del periodo de descuento. No existe un beneficio adicional por pagar antes de esa fecha. Y ya aquí vamos a entrar a los descuentos que se otorgan en el momento de hacer una venta, ¿no? Yo voy a comprar la mercancía, por ejemplo, y me van a dar un descuento si pago con ciertas condiciones, por eso hay que analizarlas. Si no existe un beneficio adicional por pagar antes de la fecha establecida, el comprador no tiene por qué pagar, ¿sí? A menos que haya un descuento, entonces hay que medir cuál es ese descuento y cuál es el aprovechamiento que se obtiene al pagar en el tiempo del descuento ofrecido. Renunciar al descuento por pago de contado. Si la empresa decide renunciar al descuento por pago de contado, debería pagar el último día del periodo de crédito. Existe un costo implícito por renunciar a un descuento por pago de contado. El costo de renunciar a un descuento por pago de contado es la tasa de interés implícita que se paga por retrasar el pago de una cuenta pendiente durante un número de días adicionales. En otras palabras, cuando una compañía renuncia al descuento, paga un costo más alto por los bienes que adquiere. El mayor costo que paga la empresa se vuelve como el interés sobre un préstamo y el plazo de este préstamo es el número de días adicionales que el comprador retrasa el pago al vendedor. A ver, vamos a tratar de clarificar todo lo anterior de los descuentos con un ejemplo. El ejemplo dice, el crédito establece las siguientes condiciones. 2 diagonal 10, N30. ¿Cómo se lee esto? Esto me dice que si el cliente paga dentro de los 10 días del mes, va a obtener un descuento del 2%. Y si no paga en los 10 días o no aprovecha ese descuento, pues tiene 30 días para pagar el monto neto de la factura, ¿sí? Si la factura fuera de 100 pesos, ¿sí? Con el 2% de descuento, si paga dentro de los 10 primeros días, y si no paga, pues entonces va a pagar neto a los 30 días. ¿Qué haría yo como comprador? Bueno, pues la factura es de 100 pesos, quiero aprovechar el descuento del pronto pago, pues voy a pagar antes de los 10 días o en el día 10, para aprovechar ese 2%, voy a pagar 98 pesos. En lugar de pagar 100 el día 30. Y alguien puede decir, ay, pues qué poquito es el 2%, ¿no? Por 2 días, por no, 10 días, pues es muy pequeño el, el, el descuento. Bueno, pues vamos a hacer un cálculo para determinar cuál sería el costo si se renuncia a ese 2%. El cálculo está aquí en la diapositiva. El costo por renunciar es igual a 2, que es la tasa de descuento, por 365 entre 20. 20 es la diferencia entre
los 30 días del crédito y los 10 días de tiempo o los 10 días del crédito con descuento. De entre 10 y el 30 hay 20 días. Entonces, si yo hago la operación 2 por 365 entre 20, me da un costo anual del 36.5%. Quiere decir que el descuento es bastante elevado en términos de una tasa de interés porcentual, porque una tasa del 36.5 anual, pues es alta, ¿verdad? Los bancos, pues es como si fuera un crédito de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo me dice que por muy pequeños que sean las tasas de descuento en los periodos cortos, en días, pues hay que medir el costo de renunciar a ese crédito y vamos a ver que sí es conveniente aprovecharlo. Uso del costo por renunciar a un descuento por pago de contado en la toma de decisiones. Bueno, el gerente financiero debe determinar si es aconsejable aprovechar un descuento por pago de contado. Una consideración importante que influye en esta decisión es el costo de financiamiento de otras fuentes a corto plazo. Cuando una compañía puede obtener financiamiento de un banco u otra institución a un costo más bajo que la tasa de interés implícita que ofrecen los proveedores, es mejor para la empresa solicitar un préstamo al banco para aprovechar el descuento por pago de contado que ofrece el proveedor. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa no tiene para pagar esa factura aprovechando el descuento, tal vez si busca un financiamiento de corto plazo en un banco y este banco le cobra una tasa menor a este 36.5, bueno, pues es conveniente endeudarse para pagar el 2% dentro de los 10 primeros días del mes y así reducir el costo de renunciar a un descuento por pago de contado. ¿Qué efecto tiene diferir el pago de las cuentas por pagar? Una estrategia que utilizan las compañías con frecuencia es diferir el pago de las cuentas por pagar, es decir, saldar las cuentas pendientes tan tarde como sea posible, sin perjudicar su calificación de crédito. Eso ya lo hemos dicho con anterioridad. Esta estrategia reduce el costo de renunciar a un descuento por pago de contado. Aunque diferir el pago de las cuentas por pagar es una medida atractiva financieramente, plantea una cuestión ética importante. Puede hacer que la compañía viole el acuerdo que estableció con su proveedor al adquirir la mercancía. Es evidente que un proveedor no verá con buenos ojos a un cliente que pospone de manera regular e intencional el pago de sus compras. Inmediatamente, ahora con la modernidad en los sistemas de información, pues se puede identificar claramente que clientes están siendo morosos en el pago, ¿verdad? Ya no son esas hojas y hojas y hojas que hay que revisar y no se daban cuenta que un cliente no había pagado. No, ahora con los sistemas de información, inmediatamente se pone en rojo aquel cliente que haya retrasado su pago de manera frecuente y ya empieza a llamar la atención al, al proveedor y puede perjudicar la relación comercial. Por eso es importante tener muy en cuenta los efectos que tiene diferir el pago de las cuentas por pagar. Las deudas acumuladas. Ya hablamos que las deudas acumuladas pues lo corresponden a los salarios y a los impuestos. La segunda fuente espontánea de financiamiento empresarial a corto plazo son las deudas acumuladas. Las deudas acumuladas son los pasivos por servicios recibidos cuyo pago aún está pendiente. Los rubros que la empresa acumula con más frecuencia son los salarios y los impuestos. Como los impuestos son pagos al gobierno, la compañía no puede manipular su acumulación. Sin embargo, la acumulación de salarios puede manipularse en cierta medida. Bueno, la primera parte también es cuestionable, ¿no? Sí se puede manipular. He sabido yo de empresas que están atrasadas en el pago de IVA o en el pago de ISR. Se atrasan y se atrasan. Esas son deudas acumuladas. Los salarios, bueno, pues
Hay empresas que pagan cada semana, otras que pagan cada quincena, hay otras más que pagan cada mes. Entonces la deuda acumulada y el financiamiento que otorga el trabajador a la empresa, pues cada vez es más grande, ¿no? Dice, esto se logra al retrasar el pago de estos, de los asalariados, recibiendo así un préstamo sin intereses por parte de los trabajadores o de los empleados, a quienes se paga en algún momento después de haber realizado el trabajo. Las regulaciones sindicales o las leyes sobre el trabajo son determinantes en este caso. Sí, importante saber que pues no nos pueden decir te vamos a pagar cada 2 meses o te vamos a pagar, firma el contrato por 6 meses y a los 6 meses te pago. Bueno, esa es una forma de financiar a nuestros contratantes, ¿verdad? En un préstamo sin intereses. Les vamos a regalar el trabajo, ¿verdad? O se los vamos a financiar, a dar financiado. Es decir, yo te trabajo hoy, mañana, durante todo el mes y tú me pagas hasta el final de mes. Entonces, esa es una deuda acumulada, pero también pues hay que saber si es parte de una regulación sindical o las leyes del trabajo que puedan estar violando. Por último, hablemos de las fuentes de préstamos a corto plazo sin garantía. Aquí existen varias formas de financiamiento, ¿verdad? Sin garantía, pues están las que otorgan los bancos, ¿verdad? Las líneas de crédito, el papel comercial, como dice aquí, que generan las empresas grandes. Además, también hay préstamos internacionales que financian operaciones o transacciones internacionales. Los bancos ofrecen líneas de crédito a sus clientes para financiar el capital de trabajo y es generalmente un crédito revolvente. También los hay como pagarés de único pago. Es decir, las fuentes de préstamos a corto plazo sin garantía son muy útiles. Las empresas en sus bancos tienen líneas de crédito que les permiten, ¿verdad?, eh, financiar el capital de trabajo. Y de esa manera, pues pueden seguir cumpliendo con sus responsabilidades, ¿verdad? Pago a proveedores, pago a trabajadores, pago de impuestos, etcétera. Hay también fuentes de préstamos a corto plazo con garantía. Cuando una empresa ha agotado sus fuentes de financiamiento a corto plazo sin garantía, puede obtener préstamos adicionales a corto plazo con garantía. El financiamiento con garantía mantiene activos específicos como colateral. El colateral adquiere comúnmente la forma de un activo, como cuentas por cobrar o los inventarios. ¿Sí? El prestamista obtiene una garantía con el colateral a través de la realización de un convenio de garantía con el prestatario. Tal convenio especifica el colateral del préstamo. Existen eh, dentro del sector financiero empresas que compran cuentas por cobrar o bien descuentan las cuentas por cobrar, es decir, el factoraje. Estas son fuentes de préstamos a corto plazo con garantía. O bien en los almacenes generales de depósito, los inventarios también son el colateral para ciertos créditos. La mercancía está en un almacén general de depósito donde se emite un documento de ese depósito, un pagaré, y sobre esa mercancía pues se otorgan préstamos. Puede ser que el préstamo sea para una empresa que está importando productos, claro, del exterior y como no desea liquidar todos los impuestos o bien pagar todo al, al proveedor, pues puede ir retirando poco a poco la mercancía que está en el almacén y esa ya es un financiamiento, ¿verdad? Existe un crédito por ahí que otorgan los almacenes generales de depósito. O las cuentas por cobrar que se descuentan en las empresas de factoraje financiero. Para esta parte, pues yo les pediría que acudan a su libro de texto y lean estas fuentes de corto plazo con garantía. Hay muchos casos que pues sería muy útil conocerlos y buscar
esas empresas o esas instituciones de financiamiento que luego a veces no conocemos que existen y que las cuentas por cobrar pues son importantes. Un ejemplo rápidamente antes de irnos, si yo soy fabricante de escobas, por ejemplo, y le quiero vender a Soriana, Soriana me va a pagar a 90 o 180 días. 180 días me va a pagar Soriana, son 3 meses para que me pague. ¿Y yo qué hago con una factura que le entrego cada semana o cada 15 días? Escobas. Pues lo que puedo hacer es llevar mis cuentas por cobrar, es decir, las facturas que me está sellando Soriana, a que me las descuenten una financiera que Soriana ya tiene previamente vinculada a través de un convenio, y yo llevo las facturas, esta empresa me paga las facturas adelantadas que son de Soriana, Soriana se las va a pagar a esa institución, pero a mí me van a pagar no el total de la factura, me van a hacer un descuento por el interés y por la oportunidad de darme el dinero antes, pero también me van a retirar, a detener una parte en función a que si hay alguna devolución en mis escobas entregadas, ¿verdad? Entonces no me entregan el 100%, pero pues ya recibo una parte importante de la factura, ¿verdad? Esas son las fuentes de préstamo a corto plazo con garantía y que se usan de manera práctica. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero haya sido de utilidad, de beneficio el tema del día de hoy. Les recomiendo que lean el capítulo, ¿verdad? Para que puedan profundizar más en el tema de la administración de pasivos corrientes y contesten con mayor exactitud o con mayor certeza el cuestionario número 4. No olviden también eh, resolver los cuestionarios de la regularización. Son dos, ahí aparecen para que los contesten y pues que también preparen la próxima semana para posteriormente presentar el examen final. Por mi parte es todo, muchas gracias, que descansen, buenas noches. Gracias, maestro, igualmente. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches.